Hola a todos, mi nombre es María Ángeles Bellido Lora, soy investigadora del Centro de Excelencia Jean Monnet, Inmigración y Derechos Humanos en las Fronteras Exteriores Europeas, de la Universidad de Cádiz. Y con este vídeo os proponemos aprender de manera sencilla y clara sobre conceptos jurídicos que con total seguridad habrás escuchado repetidamente en las noticias en los últimos años y que son de especial importancia en el derecho internacional público. Hablamos del asilo y el refugio. Para abordar este tema hablaremos sobre su definición, los instrumentos jurídicos que lo regulan, los derechos que implican y la protección que se le otorga desde la Unión Europea y desde España en particular. Para comenzar, os presento los siguientes conceptos básicos. En múltiples ocasiones habrás escuchado utilizarlos de manera indistintiva: inmigrante y extranjero, refugiado y solicitante de asilo. No obstante, no son conceptos que se puedan utilizar de manera similar. Cuando hablamos de las personas que se encuentran en un Estado, podemos hablar de sus nacionales, que son aquellas personas que, por haber nacido allí, o porque sus padres sean nacionales, o por haber seguido los cauces legales previstos, tienen su nacionalidad. Pero también nos encontramos con el término extranjero, que son aquellas personas que simplemente no son nacionales del Estado. Utilizar indistintivamente inmigrante y extranjero es algo común, pero no es del todo correcto. A pesar de no contar con un concepto legal internacional, el término inmigrante ha sido definido por la Organización Internacional para las Migraciones como aquella persona que, en base a su voluntariedad, ha decidido abandonar su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera exterior, de manera temporal o permanente, y lo hace por diversas razones. Siguiendo esta descripción, podemos afirmar que todo inmigrante en el territorio de un Estado es extranjero, pero si nos preguntamos lo contrario, ¿todo extranjero es inmigrante? La respuesta aquí es no. Existen diversos regímenes legales para los extranjeros en un Estado. Encontramos turistas, estudiantes, diplomáticos, agentes de organizaciones internacionales o solicitantes de asilo. Asimismo, si utilizamos el término refugiado y solicitante de manera similar, tampoco es correcto. Y esto es lo que tratamos de hablar en esta presentación. En primer lugar, una manera eficaz para entender o profundizar en estos conceptos es conocer la importancia actual de los mismos. Como os he adelantado, el término refugiado se ha utilizado repetidamente en los medios de comunicación en los últimos años. Desde 2015, con la conocida como crisis de los refugiados, hemos visto cómo los medios de comunicación retransmitían las imágenes de afluencia masiva de personas que llegaban a las costas europeas, en busca de su seguridad, mayores oportunidades y, en definitiva, una vida mejor, al otro lado del Mediterráneo, dejándonos estos titulares entre otros miles. No obstante, no hablamos de un hecho aislado ni que haya terminado. Este mismo año, 2022, con el inicio de la invasión rusa a Ucrania, nos han dejado imágenes de miles de personas cruzando las fronteras europeas hacia los Estados miembros para huir de la guerra. Puede que ya tenga una idea de a quién nos referimos con la palabra refugiado, pues todas las personas que protagonizan estos titulares tienen unos aspectos en común. No obstante, para conocer bien su definición, tenemos que acudir a los instrumentos jurídicos internacionales que lo regulan. Hablamos de la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y el Protocolo Adicional de 1967. Con el trasfondo de la Segunda Guerra Mundial, esta convención fue adoptada en el seno de las Naciones Unidas. Este conflicto bélico, el mayor del siglo XX, acarreó una crisis migratoria sin precedentes. Millones de personas perdieron el vínculo de la nacionalidad con su país. Y por ello, esta convención trató de protegerlos. Buscando una protección para estas personas, en un primer momento se planteó una protección limitada a los refugiados europeos, pero con la adopción del Protocolo Adicional de 1967, este límite geográfico se eliminó. Una vez visto el contexto histórico en el que se establece el Estatuto de los Refugiados, vamos a ver cuál es su definición. Esta viene recogida en su artículo primero y podemos destacar los siguientes elementos. En primer lugar, un elemento temporal, pues recoge los acontecimientos ocurridos antes del 1 de enero de 1951, teniendo en mente la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, este límite temporal, al igual que el límite geográfico, fue eliminado por el Protocolo Adicional de 1967. El segundo elemento es el temor fundado de ser perseguido, esa persecución previa individualizada de la persona. En tercer lugar, encontramos los motivos, en el que se presta especial atención a la raza, la religión, la nacionalidad, la pertenencia a determinado grupo social
u opiniones políticas. Asimismo, también, esta persona debe encontrarse fuera del país de su nacionalidad. Y por último, tiene que darse la situación de que no pueda, o a causa de estos acontecimientos, no quiera acogerse a la protección del país. Una vez conocemos la definición de refugiado, pasamos a ver los derechos que implica. En primer lugar, sobre todo por la importancia que se le concede la Convención de 1951, encontramos el principio de no devolución. En su artículo 33, este precepto establece que ningún Estado contratante podrá, por expulsión o por devolución, poner de modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligre, por causa de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social o de sus opiniones políticas. No hablamos de una prohibición absoluta. El principio de no devolución es un deber negativo, el de no obligar a una persona a regresar a un país en el que su vida corra peligro. Sin embargo, nada en el principio de no devolución impide que un Estado envíe a un solicitante de asilo a un país en el que no sea perseguido. Vemos que el elemento esencial de esta citada Convención de 1951 es el derecho de no devolución. No obstante, también encontramos otra serie de derechos, entre otros, la protección contra la discriminación, la reunificación familiar, la obtención de documentos de identidad y documentos de viaje para permitir la libre circulación dentro del territorio, el derecho a trabajar, a una vivienda digna, educación pública y gratuita y asistencia médica. También el acceso a los tribunales del país receptor y, por supuesto, la protección contra sanciones por entrada ilegal. Estos derechos están recogidos en diversos instrumentos, entre ellos la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. También la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, del año 2000, o la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes, de 2016. De hecho, nos centramos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos para destacar el segundo concepto que queríamos presentar. Hablamos del derecho de asilo. En su artículo 14, este precepto establece que en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Al igual que en el refugio, el asilo presupone que existe una persecución individualizada previa de la persona, basadas en razones de conciencia ideológica o política, excluyendo así cualquier forma de asilo o refugio que pretenda basarse en circunstancias económicas, sociales u otras adversidades en el país de origen. La singularidad que tiene el derecho de asilo nos hace destacar las siguientes particularidades. Para el Estado, el derecho de asilo supone, en primer lugar, el derecho a conceder asilo, pero no su obligación. El Estado tiene el derecho a concederlo, no solo ese estatus determinado a quienes se encuentran dentro de sus fronteras, sino también esa obligación de calificar los motivos que lo causan. Asimismo, el derecho de asilo para el Estado supone la obligación de no impedir a quienes deseen emigrar o buscar asilo en otro lugar a que lo hagan. Y también el deber de no devolver a las personas protegidas a los estados en los que podrían ser perseguidos. Es el principio de no devolución. Por su parte, para el individuo, el derecho de asilo supone, en primer lugar, el derecho a buscar y solicitar asilo. Para ello, tiene el derecho a abandonar su país en busca de asilo en otro lugar. No obstante, ese derecho a buscar y solicitar asilo no supone el derecho a que se le conceda. No obstante, la solicitud de asilo sí que se le concede una serie de protección, tanto antes como después de que se le conceda, durante su periodo de evaluación. Y también tiene el derecho a no ser devuelto a un lugar donde podría ser perseguido. Otra vez, el principio de no devolución. Con un régimen jurídico internacional diferente, vemos como el refugio es un concepto más restringido que el asilo, puesto que, en primer lugar, se limita a las características establecidas en el Estatuto de los Refugiados, en la Convención de Ginebra de 1951, y, por otro lugar, no vincula al Estado que lo concede, como se ocurre en el asilo, a darle esa protección efectiva sobre el territorio. Centrándonos en la Unión Europea, la protección internacional la encontramos en el Sistema Europeo Común de Asilo. Y en el artículo 78 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea se establece que la Unión desarrollará una política común de asilo, protección subsidiaria y protección temporal, destinada a ofrecer a los nacionales de terceros estados la protección internacional y la garantía de la no devolución. Para ello, debemos conocer qué estados deben evaluar las solicitudes de asilo una vez que llegan a Europa. Para ello contamos con el Reglamento Dublín III, que es el que establece los criterios y mecanismos para determinar qué Estado miembro será el responsable de examinar y evaluar esas solicitudes de asilo y de protección internacional. En 2021, los datos aportados por la Unión Europea señalaban que de una población de más de 445 millones de habitantes,
2,8 millones son refugiados y se recibieron únicamente 632.315 solicitudes de asilo, lo que representa solo un 0,14% de la población. Solo en España se alcanzaron 65.295 peticiones, el tercer país en la lista, siendo Alemania el que más obtuvo, con 190.545, seguido de Francia con más de 120.000. Asimismo, vemos la evolución de las solicitudes de asilo desde 2010 hasta 2021, con el periodo de la crisis de refugiados sirios, donde llegó a un pico de 1,3 millones de solicitudes, el dato que ha ido disminuyendo con variaciones. Para finalizar, también queremos ver cuál es la protección internacional que se otorga desde España. Tenemos que acudir, por tanto, a la Ley 12/2009 sobre derecho de asilo y de la protección subsidiaria y la Ley 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Específicamente, la Ley 12/2009 recoge en su artículo 2 y 4 el derecho de asilo y el derecho a la protección subsidiaria. No obstante, cuando no se dan los requisitos para obtener ninguno de estos dos tipos de protección internacional, la ley española reconoce un tercer tipo de protección, conocida como protección humanitaria. En España encontramos la Ley 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. En ella encontramos la protección humanitaria, que es una autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales por razones humanitarias. En realidad no se trata técnicamente de un tercer tipo de protección, sino de una opción que puede darse o puede que no. Se trata de un permiso de residencia prorrogable por un año que está destinado a las personas que, debido a circunstancias excepcionales, pueden obtener esta residencia por razones humanitarias. Es decir, busca ayudar a aquellas personas en situación de riesgo, conflictos o cuyos derechos básicos están en peligro en su lugar de origen. En la práctica, sin embargo, está muy destinada a la atención sanitaria de personas que padecen una enfermedad grave e inesperada, que requiere una atención sanitaria especializada que no podrían otorgarse en su país de origen y cuya interrupción supondría un grave riesgo para su vida. Llegamos al final de esta presentación. Espero que con ella hayáis podido aclarar los conceptos jurídicos que hemos comentado. Muchas gracias por vuestra atención.